Bueno, las meninges son unas cubiertas respaldadas con diferentes estructuras, una matriz, otra finas, que permiten pues la protección de ese sistema nervioso central, o sea, tanto encéfalo como médula espinal. El número de meninges va a ser igual que el número de las meninges espinales, porque estamos hablando que las meninges corresponden a las coberturas del sistema nervioso central. El número de 3 y que desde afuera hacia adentro son la dura madre, la aracnoides y la vía madre. Cada una de ellas va a tener unas características que ya les vamos a mostrar. Cada una de ellas tiene un origen embrionario distinto. Y aquí la diferencia la hace con la masa externa en relación con las internas. Y es que la masa externa, la dura madre, pues tiene un origen embrionario del mesodermo, de esas somitas, cuando está el embrión en crecimiento, un sistema o el sistema nervioso está en desarrollo. Y la aracnoides y la vía madre, que son meninges más delgadas, estas tienen un origen neuroectodérmico. Se originan de esa cresta neural. ¿Ya? Muy bien, vamos a hablar un poquito de las funciones de estas meninges. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles serían las funciones de las meninges? ¿Tú si ves bien allí? Está acá. Ajá. ¿Qué nos pueden decir en cuanto a funciones? De protección. Una función de protección. ¿Qué más? Amortiguación. ¿Ah? Amortiguación del líquido cefalorraquídeo. Amortiguación del líquido cefalorraquídeo. Estabilidad. Estabilidad. ¿Cómo la estabilidad? Digamos, ahorita que algo así, las estructuras se mueven. También de aislamiento para que no se mezclen con otras estructuras de órganos. O sea que ¿Ya que? aislamiento para que no haya como tipo. Más o menos lo que pretende decir comer. ¿Qué más? Creo yo. ¿Qué otra función ustedes se les viene a la cabeza? Sus pliegues permiten dividir, por ejemplo, los hemisferios cerebrales y los cerebrosos. Ajá, permiten aislar a esas estructuras del encéfalo en diferentes compartimentos. Y en diferentes compartimentos, ¿para qué? Para evitar pues injurias o lesiones que cuando no existiera, en el caso de no existir, las meninges. Ajá, entonces bueno, vamos a mencionar un poco las funciones para que la veamos bastante claras, ¿verdad? En primer lugar, aíslan a ese sistema nervioso central y contienen líquido cefalorraquídeo. Cuando mencionaron que amortigua, es porque entre una de sus estructuras, ¿verdad? Entre una capa y otra, circula el líquido cefalorraquídeo. Estas actúan, estas capas, estas coberturas, van a actuar como defensa de ese sistema nervioso central, porque va a ser la primera barrera antes de entrar a este tejido nervioso, ¿verdad? Que les van a proteger. Y defensa para cualquier agente patógeno, ¿ya? De cualquier tipo. Cuando nos referíamos que iban a aislar en compartimientos, ¿verdad? Van a formar tabiques, van a formar extensiones desde el exterior, desde la cobertura, hacia la parte interna de esa estructura encefálica, ¿verdad? Compartiendo, dividiendo, aislando ciertas estructuras que también ya nos vamos a ver. Y esto permite pues, que los movimientos, ¿verdad?, no lesionen la masa encefálica. Por otro lado, también son los medios que soportan tanto la vascularización como la inervación al sistema nervioso central. Y aquí tenemos que tener una cosa bien clara y desde ahora, que el cerebro no tiene nervios en sí. El cerebro, la masa encefálica, el tejido nervioso no duele.
Lo que nos produce dolor son esas meninges, específicamente la dura madre. Ya está. Y por eso, Es la dura madre. no sé por esa razón que se puede hacer cirugías a cráneo abierto y el paciente puede estar despierto. Claro, por supuesto. Ajá. Correcto. Bueno, muy bien. Vamos entonces a hablar cada una de estas meninges y vamos a empezar por la más externa, la dura madre. Esta meninge es una bolsa bastante rígida, es una cobertura bastante rígida, más que rígida diría fibrosa. No es elástica, no se la puede expandir, no es un expandir, ¿ya? Pero sí es fibrosa, nos da resistencia, nos da que realmente la mayor función de barrera, ¿verdad?, la da la dura madre, por esas características. Y bueno, la dura madre puede dividirse, pues, tanto una dura madre craneal y una dura madre espinal. Vamos a ver algunas diferencias entre una y otra posteriormente. En cuanto a la dura madre craneal, la dura madre craneal vamos a ver que a su vez se divide en dos capas, en una capa perióstica o endóstica también, ¿verdad?, y una capa meningia. La capa perióstica, como su nombre nos puede inferir, ¿verdad?, es la que se adhiere a la bóveda craneal, al cráneo, al tejido óseo. Y la otra capa, pues, está subyacente a la antes mencionada, la capa meningia. La capa meningia, la capa inferior, es una capa que es muy rica en colágeno. Es la que le da la firmeza, la dureza también, digamos, a esa capa, a la dura madre. Vamos a ver que tiene su propia irrigación y su propia inervación. Y aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Va a estar irrigada por el complejo carótido, circulación anterior, carótida interna y carótida externa. ¿Ya? A través de la carótida interna, a través de una arteria, que es la arteria etmoidal, que es una rama de la oftálmica, de la carótida interna, obviamente, y de la cerebral anterior, las estructuras más anteriores. Parte más anterior de la dura madre, no la dura madre. Y la carótida externa a través de esos tres ramos, maxilar, faringia y occipital. También va a recibir inervación de unos ramos muy pequeñitos, finitos, que son los ramos meningios, que se forman a través de la arteria vertebral, que se origina de esa arteria subradial de un lado, ¿no? Así que bueno, esta meninge, como ustedes ven, tiene irrigación e inervación. ¿Y por qué nervios está inervada? Y esto lo hace muy interesante a esta capa dura, fibrosa. Porque va a recibir mucha inervación. Bueno, también es extensa, es grande. Imagínense ustedes que recubre todo lo que es la bóveda craneal, es bastante extensa. Y aquí, para que nos quede un poquito más claro, la bóveda craneal realmente se divide en tres fosas. Eso la tenemos en la anatomía. Una fosa anterior, media, y una fosa craneal posterior. Las fosas craneales anteriores y media van a estar inervadas por el nervio del trigémino. Y la fosa craneal que recubre, esa dura madre que recubre la fosa craneal posterior, va a estar dada por quién? Por el nervio vago, ¿verdad? C1 y los ramos apicales, C1, C2 y C3. También va a haber unos ramos simpáticos, son simpáticos. Pues bien, entonces, de estas primera meninge que nosotros estamos viendo, la dura madre tiene vascularización y tiene inervación, ojo, Así que bueno, también esta dura madre o esta capa externa, ¿verdad?, se van a funcionar, como ustedes ya vemos, la mayor parte van a estar funcionadas estas capas, estas dos capitas
interna y externa. Pero hay en algunos sectores en que estas capas se separan. ¿Y cuáles son esos sectores? Primero, para formar realmente el espacio por donde circulan los senos venosos, sangre venosa, formando los grandes senos venosos, digamos, los lugares por donde circula la sangre venosa. Y por otro lado, la capa meningia, la segunda capa de la dura madre, va a emitir unas extensiones o prolongaciones hacia adentro de ese encéfalo, formando algunos pliegues, ¿verdad? Que ya vamos a ver. Entonces, aquí en esta gráfica, en este dibujo, podemos ver, miren ustedes, cuando estas dos capas se separan, forman unos túneles por donde circula sangre venosa. Este es un corte coronal, ¿verdad? Donde circula sangre venosa y allí formando los grandes senos venosos. También tiene sus extensiones, ¿verdad? También emite extensiones, pero quien emite extensiones es la capa meningia. La separación de las dos capas senos venosos. Las extensiones, prolongaciones en la capa meningia son los compartimientos, que se llaman pliegues durales también. Así que bueno, vamos a ver un poco esos pliegues durales. Bueno, muy bien. Esos pliegues durales va a haber 4 pliegues durales. El primer pliegue, que es un pliegue longitudinal, porque se va a localizar en una fisura media que todos tenemos aquí en el cerebro, en el encéfalo, la fisura interhemisférica. Allí desciende esa capa meningia de forma longitudinal, de adelante hacia atrás, formando lo que se denomina la hoz del cerebro. Esta hoz del cerebro va a separar, como función, separar los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Pues bien, el segundo pliegue es la hoz del cerebelo. Esto está allí, ya vamos a verlo en un gráfico, está muy pegadita cuando termina la hoz del cerebro, empieza hacia atrás, se dirige la hoz del cerebelo. Y permite la división del cerebelo en dos partes, derecha e izquierda. Y después de formar la hoz, esta dura madre se extiende como dos alitas, ¿verdad? En la parte posterior, en la fosa craneal posterior, se extiende como dos alas, la cual va a denominarse tentorio o tienda del cerebelo. Y esto nos permite realmente separar las estructuras, se las denomina supratentoriales porque están por encima de la tienda, tentorio o tienda. Como son los lóbulos occipitales, que corresponden a los hemisferios cerebrales, de las estructuras infratentoriales, como son cerebelo y tronco encefálico. ¿Okay? Y por último, tenemos una extensión de la dura madre que está localizada en esa silla turca del huesito esfenoides. Cubre la silla turca. Y por la silla turca va a hacer un corte coronal y ahí tenemos, ¿verdad?, la silla turca del esfenoide. Esto va a formar acá una membrana, que esta va a ser la dura madre, que es la más grande, gruesa para que ustedes la puedan identificar, ¿verdad?, formando un diafragma, por eso se denomina diafragma celar. Un diafragma es lo que permite que solamente el cuellito o el infundíbulo de una glándula que pende de una estructura que se denomina el hipotálamo, esta glándula es la glándula hipófisis. Estamos viendo que siempre están parentadas ahí. La glándula hipófisis permite, realmente le
una fijación para que esta glándula tampoco esté subiendo y bajando. ¿Okay? Le da la fijación en esa estructura. Muy bien, van a descubrir algunos senos que ya los vamos a mencionar cada vez que vamos a analizar cada una de estos pliegues durales, ¿no? Y en cada pliegue dural, en cada una de estas extensiones de la madre, se van a buscar algunos senos bastante importantes. Bueno, vamos con la primera extensión, que es la hoz del cerebro. Esta hoz del cerebro tiene algunos límites, y aquí encontramos que hacia la parte anterior, esta hoz se va a insertar en una apófisis, la crista galla, pero esta corresponde al hueso etmoides. Sigue parte de la siguiente inserción de este borde anterior, va a estar también en la cresta frontal del hueso frontal. Va a ascender el borde superior de esta hoz, se va a adherir, ¿verdad?, en la bóveda craneal. Entonces, esta hoz va a tener así una forma de hoz. La hoz es un instrumento que se usaba Para el trigo. en los campos para el trigo o el arroz, para cortarlo, así en grupos. Símbolo de la Y Unión es- Soviética. Ajá. No, no. El siglo XXI, ya ven. No. ¿Saben? Bueno, en forma de una hoz, ¿verdad? Entonces, estamos aclarando ahora los límites. Tiene un borde fijo, que es el borde superior, que ya vimos que se adhiere mucho a la bóveda craneal, por donde discurre un seno, el seno sagital superior, uno de los mayores y más extensos senos venosos. Nos vamos hacia su borde inferior. El borde inferior de la hoz del cerebro es un borde libre, no tiene fijación, no se adhiere, está suelto. Y por allí va a discurrir otro seno, un poco más pequeño, más fino, no tan extenso, el seno sagital inferior. Este borde inferior libre, ¿verdad?, va a estar por encima de una estructura muy importante, que es el cuerpo calloso, de una comisura que une los dos hemisferios. El cuerpo calloso va a estar por encima. Y en la parte posterior, realmente esta es la parte posterior de la hoz, se va a juntar a quién? A la hoz a la tienda del cerebelo, ¿verdad?, a la hoz del cerebelo, a la tienda del cerebelo, y por aquí, en la unión de estas dos meninges, o de estos dos tipos de pliegues, va a discurrir otro seno, el seno recto. Este borde posterior se va a insertar en la protuberancia occipital interna. ¿Okay? Todo esto va a estar insertado en la protuberancia occipital interna. ¿De qué? Del lóbulo, del hueso occipital. ¿Ok? Pues bien, aquí podemos ver, entonces, si nos da un diagrama de estos, podemos deducir. Acordémonos que estos senos sagitales no son bilaterales, porque van en una estructura medial. Todo lo que va en una estructura media son impares, no son pares. Los laterales son pares, pero la estructura medial son impares. Entonces, seno sagital superior no me vas a decir que existen dos, sino que existe uno. Seno sagital inferior existe uno. Y seno recto, que también está ahí en la parte media, también existe uno, son impares. ¿Okay? Acá tenemos seno sagital superior y el seno recto. No lo vemos porque el seno sagital inferior, pues, ciertamente, pues, ya se acortó a ese nivel y por eso no lo vemos, pero si hacemos un corte por aquí
estaría el seno sagital superior, inferior, y miren ustedes, todos corresponden a la línea media. ¿Ok? Vamos a hablar de la otra estructura, que es de la tienda del cerebelo. Esta tienda del cerebelo también tiene... Ya, miren, esta tienda del cerebelo también tiene un borde fijo, un borde posterior, digamos, fijo, y un borde anterior libre. ¿Ya? Vamos a ver las estructuras. Miren acá, como es esta estructura, aquí está el seno recto, está la otra, ya está en ese nivel. Y bueno, vamos a ver cada uno de esos puntos de fijación. Miren, también en este borde libre, ¿verdad?, pasa una estructura a ese nivel donde se forma el borde libre. Pasa una estructura muy importante. ¿Cuál es esa estructura pasa? Mesencéfalo, muy bien. Y a esa altura, el mesencéfalo, miren ustedes, está emergiendo un par craneal, el tercer par craneal. Y también la basilar, la arteria basilar, se está bifurcando en ramas terminales, como son las arterias cerebrales posteriores, a ese nivel. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un poco los límites de esta tienda del cerebelo. Va a tener un borde periférico fijo, ¿verdad? Ya dijimos, un borde posterior o periférico que es fijo y que está unida a estructuras meramente óseas, por eso le da la fijación, así como el borde superior de la hoja del cerebro. Pues bien, a nivel posterior, este borde se va a insertar en la protuberancia occipital interna y en unos surcos, ¿verdad?, de los huesos occipitales por donde discurren los senos transversos, otros senos venosos, los senos transversos. En las porciones laterales de esta tienda del cerebelo se inserta en la porción petrosa del hueso temporal, donde por allí discurre otro seno, el seno petroso superior. Y en la parte anterior del borde, estamos hablando del borde fijo, ¿verdad?, se va a insertar en las apófisis clinoides anteriores del hueso efenoides. Nos vamos para ese borde libre, ya lo vamos un poquito acá a graficar y verlo, digamos, por el dibujo. En el borde interno libre se denomina también ese espacio libre, se denomina también incisura del tendorio. Y por lo tanto permite el paso, pues, de esa estructura del tronco encefálico que ya mencionamos, que es el mesencéfalo, con todos esos componentes o elementos muy importantes que ya vamos a hablar al respecto, ¿verdad? Tiene una inserción anterior, ese borde libre se inserta anteriormente en las apófisis también clinoides, pero en las apófisis clinoides anteriores. La silla turca tiene 4 apófisis, 2 anteriores y 2 posteriores. Entonces, en las posteriores va el borde periférico o el borde fijo, y hacia las anteriores llega el borde libre, más anterior, obviamente. Ajá. A nivel superior es convexa, ¿verdad?, y se une en la línea media con la hoz del cerebro, formando el seno recto, el borde, la parte o la superficie superior de la tienda del cerebelo. Y la parte inferior es un poco cóncava, se une, es abombadita, entonces por eso te dicen, la superior es convexa y la inferior obviamente va a ser cóncava. ¿Vale? Y se une la línea media también con la hoz del cerebelo. Entonces, miren ustedes, discurren los senos venosos
¿verdad? Transverso y petroso superior y el seno recto los tenemos comprometidos aquí. En la hoja del cerebro, ¿qué senos discurrían? Seno sagital superior, sagital inferior y seno recto. Acá, en la tienda del cerebelo, ¿qué discurre? Ajá, los senos transversos, ya, discurren los senos transversos, seno recto y el seno petroso superior. Ahí estoy señalando, petroso superior, senos transversos, estos son pares, pero el seno recto es un seno medial y un seno impar, que también obviamente lo vemos porque es en la inserción tanto del lado del cerebro como la agenda del cerebelo por donde discurre este seno. Entonces va a compartir las dos estructuras, el seno recto. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Seguimos entonces con la segunda capa del inicio. Y aquí tenemos a la aracnoides. En la aracnoides tenemos que destacar una característica, que la aracnoides es una membrana avascular, no tiene irrigación, es una membrana avascular. Dentro de la aracnoides circula líquido cefalorraquídeo. Esta va a tener, miren ustedes, va a tener unas trabéculas que se van a extender hasta casi a veces fijarse al aracnoide, a veces sí, a veces no. Ese tipo o esas características del mallado es que se debe su nombre, de arañas. Por eso se llama aracnoide, pero por esa característica que tiene en su estructura. ¿Okay? Como deja un espacio, por ese espacio no circula aire, no sé si alguien, ¿verdad? Pero circula un líquido, el líquido cefalorraquídeo. Como también van a circular, a discurrir por allí venas y arterias. ¿Okay? También vamos a encontrar unas estructuras, miren ustedes, esta que estoy aquí, ustedes las pueden ver al frente. Quiero que ustedes aprecien estas estructuras de aquí, ¿ya? Que son unas evaginaciones, unas protrusiones de la aracnoides hacia todo su recorrido no lo vamos a encontrar. La aracnoides en toda su extensión no va a tener, solo y exclusivamente en el seno sagital superior, nada más. ¿Ya? Estas evaginaciones hacia ese seno venoso, ¿verdad?, va a tener el nombre de vellosidades o vellosidad aracnoidea o vellosidades aracnoideas. El conjunto de las vellosidades aracnoideas es que se denomina granulaciones aracnoideas. ¿Y para qué sirve? ¿Qué tanto verso con las vellosidades aracnoideas? Porque es aquí donde se realiza el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Todo lo que excede en producción tiene que circular, pero la capacidad ventricular es limitada aquí. No podemos poner, más o menos para que ustedes me entiendan, no podemos poner en una botella de Coca-Cola, de Coca-Cola cero, lo que sea, ¿verdad?, de 1 litro, no podemos vertir, no pueden entrar 2 litros. Ese exceso lo tienen que poner ustedes en otro lado o eliminarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pueden formar acá 2 litros de líquido cefalorraquídeo, pero la capacidad ventricular es una sola. Y el resto del excedente lo tiene que drenar. Y drena allí. Ese es el sitio de drenaje, en el seno sagital superior. ¿Ok? Entonces, ajá. Esos son los que van a sacar el poco líquido que puede entrar No, el excedente, todo lo que se produzca además y que no puede entrar en el sistema ventricular es drenado. Pero ahí también drenan desechos metabólicos y algunas cosas más. Correcto. Entonces miren ustedes las características que ya hemos anotado en
aracnoides. Nos vamos para la siguiente estructura, que es la pía madre. La pía madre es una membrana, a diferencia del aracnoide, es muy vascularizada. Y esta le forma un tapiz como un tul, una capa muy finita, muy delgadita a todo el encéfalo. No hay un espacio que no se quede sin tapizar, ¿verdad?, sin cubrir del encéfalo por la pía madre. Aquí todas las estructuras, si tiene que entrar a un surco, si tiene que ser giros, fisuras y todo, va a ser tapizada. Ella se tapiza todo, cubre todo el cerebro en sí, o el encéfalo realmente en sí. Entonces, también debemos de conocer, hemos conocido algunas características de estas meninges, también debemos de reconocer que entre estas meninges, así cuando hablamos nosotros de las meninges espinales, también se crean unos espacios. Y esto es muy importante saberlo. Entonces, vamos a hablar de los espacios que se forman entre estas capas meningiales. Y aquí tenemos el primer espacio, el espacio epidural. El espacio epidural se va a encontrar realmente entre, ¿verdad? Bueno, y antes de entrar a los espacios, tenemos que conceptualizar algo. Hay, así como, bueno, como lo dijimos nosotros en médula espinal, podemos hablar de espacios, pero que son espacios que normalmente no los vemos. Pero cuando existe una enfermedad, una patología, se forman. Entonces, aquellos espacios que físicamente no los observamos se denominan virtuales o potenciales. Pero que en alguna enfermedad sí lo vamos a ver. Van a estar ahí bien correctamente formados. ¿Okay? Entonces, dicho esto, vamos a mencionar estos espacios. El espacio epidural es un espacio que se forma entre la estructura ósea, entre el hueso y la capa perióstica de la dura madre. ¿Vemos ahí algún espacio entre el hueso y la primera capita del meninge de la dura madre? No. Entonces deducimos que es un espacio virtual. Nos vamos para el segundo espacio. El segundo espacio va a estar ubicado entre la capa meningia y esa aracnoides, la rojita, esa línea roja que cruza allí, y encima de una celeste. ¿Vemos un espacio? No. Entonces, el espacio subdural craneal es un espacio virtual. Okay. Nos vamos para el tercer espacio. Y el tercer espacio va a estar limitado entre esa aracnoides y la pía madre. La pía madre. Gilén, ¿en este espacio qué es? ¿Es un espacio virtual o un espacio real? Real. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo y otras estructuras, ¿no? Bueno, muy bien. También debemos de anotar una situación. En ese pequeño espacio, digamos, que nosotros llamamos virtual, por allí va a discurrir una arteria nutricia, ¿verdad? Que es la arteria meningia media. Ella va a discurrir entre lo que es la bóveda craneal y la capa perióstica, pero tiene un recorrido no total, un recorrido pequeño. Y este punto es muy importante porque ella realmente va a discurrir, miren, hacia el hueso parietal. Y aquí en el hueso parietal hay una estructura que es muy delgadita, o digamos, nuestro tejido óseo pues no se hizo muy ancho, sino muy delgado, es el telo. Y en ese lugar, traumas, digamos, muy severos, muy fuertes, golpes, caídas, quieran darte, ¿verdad? Puede llegar a lesionar, a fracturarse, porque allí el tejido óseo es más finito, puede fracturarse y puede desgarrar esa arteria. Y la arteria, como lo dije, va entre el hueso y la capa perióstica, ¿verdad? Es como así se forman los hematomas en ese espacio. Los hematomas
epidurales, los hematomas epidurales. Muy bien, hay el espacio potencial y el espacio subaracnoideo y un espacio real. Muy bien. La otra cosa que también nosotros tenemos que ver es que los espacios aracnoideos en algunos lugares de estas envolturas que dan en el céfalo se ensanchan o se dilatan, son más anchos. Y a esos ensanchamientos es que se los ha denominado cisternas. Entonces, cuando hablan de cisternas, ustedes dicen espacios aracnoideos más anchos, nada más. No es otra ciencia, no es que nos ponemos a mordernos, nos ponemos sudorosos, pálidos, taquicárdidos, que no sabemos qué es. Es espacios subaracnoideos ensanchados, nada más. En el encéfalo hay múltiples cisternas, muchas cisternas. Por ahí las más grandecitas, la cisterna magna, las prepontinas, peritroncales que se denominan, van a tomar la denominación casi siempre de las estructuras que se encuentran, digamos, circundantes, ¿verdad? Se llaman cisternas vulvares, cisternas prepontinas, se denominan las cisternas cuadrigeminales, porque antes los folículos superiores e inferiores se denominaban láminas cuadrigéminas. Entonces, pero la cisterna no cambió, no se llama cisternas foliculares, se llaman cisternas cuadrigeminales. ¿Okay? Bueno, las prepontinas, y acá también las interpedunculares, en esa cosita del mesencéfalo interpeduncular, ahí también todo eso es lleno, está ensanchado, el espacio aracnoideo, porque tiene que cubrir eso, queda amplio y bueno, forma una cisterna. Así es eso. Bueno, esta es una imagen por resonancia, es un corte medio sagital, tiene una secuencia que se elimina T2. ¿Por qué? Porque vamos a ver el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, blanco. Okay. Entonces, vamos a observar los ventrículos laterales, las cisternas interpedunculares, las cisternas que están por encima de la parte celar, ¿verdad? Acá, supracelares. Las cisternas pontinas que están por frente o rodeando al puente. Este es cuarto ventrículo, esto es cisterna, este es cuarto ventrículo, y bueno, cisterna magna. Acá están las cisternas que están rodeando a los folículos de las cisternas cuadrigeminales. Hay una importancia realmente en patología que nosotros no debemos de ser cautos. Y es que cuando existe realmente los traumatismos craneoencefálicos severos, lo primero que se pierde es la aparición de estas cisternas, no aparecen. Se perdieron, se escondieron. Pero no porque se escondieron, sino porque hay mucho edema y obviamente obliteran o aplastan o comprimen a la cisterna. Entonces son las primeras que desaparecen, ¿verdad? Mucho antes que el sistema ventricular colapse o se comprima también, porque son muy más delgaditas, más finitas, son rápidamente, se les puede comprimir. Y aquí traje una tabla para poder hacer una diferencia entre lo que son las meninges espinales, acordémonos un poquito de las meninges craneales. Pero antes de eso, yo les dije que el punto de partida, que me estaba olvidando, el punto de partida, esto, del borde libre, del entorno, y que venían a colación, con lo cual nombramos estas estructuras, y esto es muy importante. Porque cuando existe aquí el lóbulo temporal, acuérdense que aquí se inserta en el peñasco, ¿verdad? El lóbulo temporal, y aquí discurre obviamente pues, el lóbulo temporal. Y aquí hay una estructura que se llama el uncus, que es una estructura interna del lóbulo temporal. Cuando existe algún trauma muy cercano o allí en el uncus, ese uncus se edematiza y lo que va a comprimir aquí es estructuras tanto nerviosas como vasculares. Y cuando comprimen los vasculares nos van a dar, obviamente, una sintomatología del tercer par, ¿verdad? Pero antes de hablar de patologías del tercer par, ¿qué nos podrías decir, Aguirre? ¿Cuáles son las funciones del tercer par?
sepa cómo funciona el movimiento del reloj. Ajá. ¿Cómo se llama el tercer par? Ya. Ujú. ¿Qué movimiento nos permite hacer en el ojito el tercer par? El movimiento hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo. Hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo. Ajá. ¿Algo más? ¿Tienes este pan niño? ¿Tienes otro marcador? La mayor cantidad de músculos de la boca. Y el próximo son 7 músculos. ¿Verdad? Son 7. Yo les digo esto y no es por pasar tiempo, porque ustedes estudiantes de anatomía deberían saber. ¿Verdad? 7 músculos. Empezamos. Muchos ya lo pusieron. Ahí te faltaba leer todo. Ajá. El elevador del párpado. Elevador del párpado. ¿Qué más? Uso recto superior. El inferior y mediano. El recto inferior. El oblicuo inferior. El recto mediano. Bueno, el recto superior que ya estaba arriba. El recto inferior también, bueno, está bien. Y nos faltaba Sí, de pupila. esos dos. El ciliar. El esfínter de la pupila, ¿saben, chicos? No salieron corriendo. Esfínter de pupila y el músculo ciliar. Estos músculos, estos son somáticos, ¿verdad? Pero estos músculos tienen una acción del tercer par que es acción parasimpática. ¿Y cuál es esa acción? Miosis. La contracción de la pupila. Miosis. ¿Ok? Entonces, vamos a deducir un poco si ese tercer par se ve afectado. ¿Qué se produce? ¿Qué dice Villalobos? ¿Qué clínica? Que no va a poder comer. Ajá. ¿Qué nos dice Guillermo? Incapacidad para moverlo. Incapacidad para moverlo. Ajá. ¿Y qué incapacidad? ¿Hacia qué dirección no vamos a poder mover el ojito? Arriba, abajo. Arriba, abajo, Doctora, y adentro. doctora, cuando se vaya a hacer el que es así. No se va a Ajá. caer. El hipoalto también dijo que va a haber caída. Esa caída del párpado se denomina técnicamente, médicamente, ptosis. Y midriasis. Y midriasis, obviamente, compromete la vía parasimpática de este cuerpal. También va a haber midriasis, porque también puede ser un tercer par incompleto. Doctora, ahora una consulta. Y por ejemplo, en el caso de la digamos, epilepsia, hay pacientes que tienen epilepsia, pero que hacen los ojos hacia arriba cuando tienen un ataque epiléptico. Pero esos son movimientos plenos, así como movimientos existen acá en los brazos, también hacen en los ojitos. Eso es otra cosa. Bueno, entonces, ya ahora tenemos claro, ¿verdad? Primero, funciones de un tercer par y segundo, patologías del tercer par, cuando existe compresión o afectación de ese óculo motor. Bueno, pues bien. Nos vamos entonces a ver la diferencia entre las meninges craneales y las meninges espinales. Muy bien, vamos a leer este par, por favor. Cerebrales. Las cerebrales, sí. Adherida a la lámina interna del cráneo sin fase cerebral. Compuesta por los Vamos a ver un poquito la patología. Y vamos a hablar de los hematomas subdurales versus los epidurales. Los hematomas epidurales, miren ustedes, sobre todo van a tener ciertas características que nosotros nos vamos a diferenciar tomográficamente. Y para empezar diciendo que nosotros tenemos un traumatismo de cráneo, escuchamos a un paciente con un sangrado cerebral, el método más idóneo
solicitar una tomografía de cerebro simple, sin contraste. ¿Ok? Entonces, empezaremos pues por el origen de ese hematoma epidural, que está ubicado entre qué, ¿cuáles son los límites del hematoma epidural, Guimarães? Los límites sería el hueso tal de El hueso y la madre. madre. Pues bien, ubicado allí, en ese espacio virtual, pero que ahora se rompió una arteria y ya se hizo realmente real, ¿verdad? Pero patológico, obviamente. Vamos a tener allí esta colección de sangre, que se llama hematoma. Y las características de del hematoma es que va a tener una característica como de lente y convexo. Convexo acá y convexo acá. ¿Ok? A diferencia del hematoma subdural, que se encuentra localizado, ¿dónde Montalbán, el hematoma subdural? Entre arterial y pulmonar. ¿Ok? Perdón, entre la pulmonar y la arterial. Va a tener un aspecto de semiluna, va a ser cóncavo acá, en el borde externo, interior, ¿verdad? Va a ser a diferencia del hematoma epidural. Y hay otra diferencia, que los hematomas subdurales no se forman a través de desgarros de arteria, sino a través de desgarros venosos. Por eso es que un hematoma epidural siempre es agudo, pero un hematoma subdural puede ser agudo, dependerá pues, de la cantidad o extensión de venas rotas o desgarradas, como también puede ser subagudo, como también puede ser crónico. ¿Ok? Después de 4 semanas, de pronto de haber sufrido una caída, de haber tenido un golpe, un trauma X, que es posible. Pues bien, no siempre va a ser así, pero siempre uno tiene que indagar, interrogar al paciente si no ha tenido algún golpe, ¿verdad? En su cabecita, no ha tenido algún accidente, golpe, caída, etc. Pues bien, vamos entonces a hablar un poquito de cada uno de estos hematomas. Y el hematoma epidural, que normalmente, miren ustedes, está dado por una fractura ahí en esa zona del parietal, por donde discurre o viaja la arteria meningia media, provocándose como un desgarro y por lo tanto pues la salida realmente con una presión pues que es la presión que conduce en nuestras arterias, ¿verdad? Muy elevada. Entonces, en ocasiones a veces no hay que, digamos, subestimar, por llamarlo así, a los pacientes o cómo se nos presentan. Si viene un paciente que de pronto se cayó o recibió un pelotazo, lo cual lo soñaba, perdió la conciencia, pero después despierta y está completamente normal, cuidado con eso. Porque en algunas ocasiones es lo que siempre sucede en los hematomas, o mayormente sucede en los hematomas epidurales. Hay una pérdida del conocimiento y posteriormente recupera. El paciente no focaliza inicialmente, pero posteriormente puede otra vez alterar la conciencia y puede ser fatal. Entonces, cuidado con recibir eso en las guardias y no prestarle la atención, porque el paciente puede ser que esté bien y ustedes se van a recibir a otro paciente. Porque lo vieron después del pelotazo no focalizado, estaba bien, les dio hasta el número de teléfono, la dirección y todo, incluso hasta en el interrogatorio pues les explicó cómo había sido el día, excepto por el momento en que él perdió el conocimiento. Entonces, cuidado con esto y que después, cuando regresemos, ese paciente puede estar estuporoso o en coma y ya aceptado. Entonces, hay que ser muy precavidos, ¿verdad? Y cuando tú sospechas, porque no tenemos una imagen, tú estás sospechando, pues si no tenemos nosotros
es un centro de primer nivel, un subcentro, para que ustedes van a hacer en algún momento me imagino, algunos la medicatura rural, ¿verdad? O en el internado, derivar inmediatamente. Ahora, si es un centro de segundo nivel o más aún de tercer nivel, tenemos muchos métodos diagnósticos, pues no dudar en pedir inmediatamente una tomografía simple, ¿verdad? Que se denomina una tomografía de cerebro sin contraste, para poder apreciar esto. Y con ventana ósea para ver si existe fractura. Esta es la ventana ósea, que eso no se demora ni 2 minutos, realmente es muy rápido, está en un 2x3. Pero nosotros podemos apreciar, cuando nosotros estemos seguros o inseguros, no importa, pero vemos ahí una mancha blanca y presumimos que es un sangrado que tiene, pues nosotros llamar inmediatamente al neurocirujano. Él tiene que estar muy cauteloso y bajo obviamente, ya el examen de él, ¿no? Bajo la vigilancia del especialista. Pues bien, estas son otras imágenes de hematomas epidurales que tienen estas características. Miren, acordémonos que esto sucede en niñas, esto no está dentro del parénquima cerebral, pero comprime el tejido cerebral, está comprimiendo. Y al comprimirlo, lo estrecha tanto, lo comprime, miren ustedes cómo hace un efecto de masa que hace el borramiento de la hoja del cerebro. Y la hoja dijimos que es una estructura rígida. Miren ustedes la fuerza que tiene esto para poder hacer un borramiento y desplazamiento, incluso como lo vemos acá en la otra tomografía. Bueno, ¿y cómo describiríamos entonces esta lesión? Describiríamos que es una lesión. En tomografía se hablan de densidades, las unidades Knudsen, ¿verdad? Y se habla de densidades, a diferencia de la resonancia, que se habla de intensidades. Entonces, aquí lo más claro, lo más blanco, se denomina hiperdenso. Y lo más oscuro puede ser isodenso o hipodenso. Entonces, aquí hay una lesión. ¿De qué características? Biconvexas, que están localizadas en el lóbulo, en la región parietal, ¿verdad? Que tiene mucho efecto de masa. ¿Y de qué lado? Izquierdo. Acá tenemos otro hematoma epidural. ¿Por qué, ¿sabes por qué nosotros deducimos que es un hematoma epidural? Porque se encuentra entre la dura madre y el cráneo. Ajá, pero tomográficamente. Tomográficamente, ¿qué características tiene esto? ¿Esto es nuevo o esto es protruido? Esto es convexo. Esto es convexo, una lente biconvexa, porque el cráneo no es cuadrado, ni es lineal, es redondeado. Entonces, es biconvexo. ¿Qué más podría decir? Ajá, ¿qué más? Ya apareció. Julia no viste. Ajá. Del lado derecho. A ver, aquí vamos a explicar bien, yo creo que ya lo explicamos. ¿Sí ven la flechita blanca? Sí. Ya, ok. Yo ya dije que esto está estandarizado. Este es la del otro hematoma. Este hematoma que ya no es convexo, sino que es cóncavo. ¿Ya? Muy bien. Esto ya dijimos que tiene un origen sobre todo venoso. Entonces, son unas venas muy delgaditas que se extienden o se originan entre lo que es la dura madre, la capa meningia y la aracnoide. Son muy finitas. Eso se denomina venas puentes. Ok. Estas venas puentes, en estos dos extremos de la vida, en los niños y en los adultos, realmente son muy larguitas y son, digamos, propenden a romperse fácilmente en estos dos extremos de la vida, porque están alargaditas, son finitas y están alargadas. Primero porque en los pequeños la masa encefálica está creciendo, y en segundo, en los adultos, porque la masa
se redujo. Entonces, vemos que estos hematomas, quiero que vean ustedes la imagen, ¿verdad? Esta imagen como de media luna. Pueden ser agudos, pueden ser crónicos. A veces no es necesario el antecedente de trauma. A veces solamente una aceleración o desaceleración, de pronto cuando frenaron, ¿verdad? O un movimiento brusco que hizo, no es necesario a veces tener traumas con este grupo de edades. Pero los chiquitos son un niño que presenta un hematoma sutural, es una cosa seria. Que hay que preguntar también, hay que hacer la revisión del resto del cuerpito de los niños, no solamente darse en la cabeza y nada, hacer una revisión extensa. Porque a veces son víctimas de maltrato, el síndrome de shaken baby, ¿verdad? Y allá en los Estados Unidos, realmente estos chicos quedan aislados y entran a los familiares o cuidadores con un interrogatorio súper enérgico. A ver qué pasa, pero los hacen confesar o quedan realmente ahí bajo la mira del gobierno, porque ellos protegen mucho a sus ciudadanos. Entonces, la verdad no es así acá. Ah, es que el papá le dice, ya, bueno, ¿y qué más? ¿No? Cuidado con eso, ¿no? Estamos normalizando muchas cosas que no deberíamos de normalizar. Entonces, bueno, también hay algunos grupos, como los pacientes alcohólicos o los pacientes que toman anticoagulantes orales, ¿verdad? Que también se pueden producir con mucha facilidad estos hematomas. Y aquí, por ejemplo, tenemos dos evoluciones de los hematomas suturales. El más antiguo está mostrando en flechitas azules y el un poco más, digamos, subagudo, ¿verdad? Porque ya está un poco grisáceo, no es blanco. La sangre aguda es blanca, totalmente hiperdensa, ¿ya? Entonces esta ya tiene un tiempo de evolución, pero está contralateral, miren ustedes. A veces estos contralaterales a veces no dan clínica, digamos, focalización, porque el uno está conteniendo al otro, más o menos así. Pero sí dan aturdimiento, somnolencia, el paciente está confuso, se equivoca, los familiares dicen que está perdiendo mucho la memoria, cuidado con creer que de pronto es parte de la tercera edad, ¿verdad? Una pérdida de memoria, así sea de la tercera edad, es patológico, no es normal. Entonces, tampoco no asumamos o normalicemos cosas que no son, ¿ya? Bueno, acá otros ejemplos de hematomas plurales, y aquí vemos uno extenso del lado, ¿de qué lado? Derecho. Izquierdo. Y uno pequeñito en el lado frontal derecho. El otro es muy extenso, fronto, parietal, miren hasta dónde se va, ¿verdad? Acá tenemos otro, este ya está evolucionado, ya han pasado algunos días, ya no se ve tan clarito, y este pues ni se diga, también ya ha pasado un tiempo. Doctor, Muchas veces la... no, sí, es justamente también mencionarte que, por ejemplo, a ver, yo he estudiado de que muchas veces también pueden hacer cambios en el comportamiento, que hicieron un estudio, si mal no me acuerdo, en unos soldados de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y algunos se caían y se golpeaban las cabezas, y luego ellos se levantaban como que sin nada. Pero luego iba pasando el tiempo y el comportamiento iba cambiando poco a poco, se iban haciendo más agresivos. Bueno, hay que ver si tuvieron hematomas sudorales, a veces son por la parte postraumática de guerra también, ¿no? Pero el estrés postraumático, terrible, métete en un campo de guerra y no sabes dónde te va a echar tu enemigo, o te va a caer. ¿Sutural de qué lado queda? Izquierdo. Izquierdo. ¿Y este acá? Derecho. ¿Y este acá? Muy bien. También otro espacio que puede ser, digamos, alterado por rupturas de arterias, es el espacio subaracnoideo. Y aquí la hemorragia se va a denominar hemorragia subaracnoidea. Es muy frecuente encontrar estas rupturas en la base del cráneo. Por eso nosotros dibujamos, miren aquí todas estas cisternas que se encuentran en la base del cráneo. Miren ustedes acá, como el líquido circula, realmente también los ventrículos también pueden tener surcos, también puede haber, por ahí hay espacios aracnoideos, obviamente. Entonces,
esta sangre que vierte en alguna parte del espacio soronodeo puede seguir circulando porque el líquido cefalorraquídeo circula, lento, pero circula. Por eso es que de pronto si a veces existe, a ver, ¿por qué se debe esta ruptura? Porque hay una alteración de la pared sanguínea en donde tanto la parte media como la capa media e íntima están debilitadas. Y justo estos, digamos, rupturas que se denominan estas arterias, donde están esas paredes débiles, ¿verdad? Pierden o se ponen mucho más débiles y forman estas formas saculares, esos apuntamientos, que se denominan aneurismas cerebrales. Aneurismas cerebrales. ¿Okay? Donde, por lo general, se producen los aneurismas cerebrales es en las áreas de bifurcación de las arterias. ¿Por qué? Porque existe esta zona donde se bifurca, se la denomina, es el área de estrés vascular. Porque aquí golpea la sangre que viene con un flujo potente, golpea para dividirse en dos ramales. Entonces esto, por lo general, no es todas las arterias están alteradas, pero justo hay ciertos sitios que son justo allí, donde recibe la furia, el estrés vascular, que se denomina así, ¿verdad? Es donde se dilata con mayor, frecuencia. Bueno, aquí tenemos también, miren ustedes, sangre donde no debería haber sangre en la fisura, sangre en la fisura del cilio, sangre también acá en la fisura interhemisférica, cilio, todo lo que es la base del cráneo, la cisterna, ¿verdad? La base del cráneo. Y bueno, acá tenemos también en todas estas localizaciones. Entonces eso quiere decir que los ACV se producen los pacientes de cáncer. Eso quiere decir que los ACV se producen los pacientes. Los ACV pueden ser isquémicos o hemorrágicos. El mayor porcentaje son isquémicos, se tapa la arteria, se ocluye y no da riego sanguíneo. Pero cuando se rompen, el 15 al 20% de los accidentes cerebrovasculares son hemorrágicos. Y de este 15%, ¿verdad? Acá tenemos el 10%, 8, el 10% es hemorragia suprarrenal. La mayor cantidad, más o menos el 90% de ese 15%, son hemorragias intracerebrales. Pues bien, entonces miren ustedes, por la arteriografía nosotros podemos ver, esto es un gran aneurisma de la arteria carótida. También podríamos tener ya no las hemorragias a nivel de ninguna de sus meninges, sino de también ubicarse a nivel del parénquima cerebral. Y esto por lo general se debe a hipertensión arterial. Hay muchas causas, pero predomina realmente en esta población. Nosotros somos una población latina en donde predomina mucho la hipertensión arterial sistólica, sobre todo, y diabetes. Entonces, por hipertensión arterial sistólica se dan. Entonces se dan en vasos penetrantes. ¿Dónde están esos vasos penetrantes? Al inicio o al principio o al origen de los vasos, de las ramas, digamos, de las arterias principales, carotidias o basilares. Entonces se rompen, ¿por qué? Porque se forman a diferencia de la hemorragia soronodeo, que son aneurismas más grandes, que dependen de fallas, ¿verdad?, en las capas de las arterias. Estos se forman también unos microaneurismas en esas arterias muy chiquititas, que se denominan microaneurismas de Charcot-Bouchard. Estos microaneurismas se deben más bien por un proceso que aparece en los vasos sanguíneos que se denomina lipoviarinosis, la cual lo hace un vaso débil, un vaso totalmente propenso a formar, a dilatarse así y por lo tanto sangrar. ¿Dónde están ubicados? Por lo general en los núcleos de la base, en el tálamo, en el tronco cerebral, en el cerebelo.
y en la sustancia blanca. Esos son los sitios mucho más frecuentes de presentar hemorragias intracerebrales, asociados por lo general a crisis hipertensivas cuando se hacen en el busto. Entonces, bueno, miren, aquí tenemos hemorragias, también pueden ser lobares, pero estos por lo general no son hipertensivos. Si son pacientes viejos o ancianos, tercera edad, realmente se deben a una fragilidad capilar de la arteria. Hay una proteína que la hace friable en los vasos sanguíneos que se denomina el amiloide. Y esto es lo que cuando esta sustancia, esta proteína anormal, afecta o altera o daña los vasos sanguíneos, esta enfermedad se denomina angiopatía amiloide. Lo hace friable al vasito sanguíneo, lo hace que se rompa fácilmente, sin ninguna causa, espontáneamente. ¿Okay? Es muy frecuente en la tercera edad con o sin hipertensión. Muy bien. Bueno, y hasta ahí nosotros nos vamos a quedar. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Doctor, ¿puede el ejemplo de la Coca-Cola que usted puso acerca de esa parte no lo entendí, acerca del líquido cefalorraquídeo? Es que el líquido el sistema ventricular tiene una capacidad determinada. El líquido, los presos coloideos no están viendo qué capacidad tiene y hasta esa capacidad no formada. Ellos siguen produciendo. El líquido tiene que renovarse, tiene que drenarse, porque mucha cantidad